como por ejemplo el intercambio de sustancias entre la parte interna y externa de la célula. Es un punto de anclaje para el citoesqueleto, ¿sí? Eso de que el citoesqueleto se iba enganchando en proteínas y le daba la estructura a la célula. Le permite a las células interactuar entre sí y reconocerse, que habíamos visto sobre todo que eran los oligosacáridos, ¿sí? Que estaban o podían estar unidos a una proteína, o podrían estar unidos a un fosfolípido, y aparecía ese oligosacárido por la zona externa, o sea, hacia el lado del exterior celular, ¿sí? Hacia la zona externa siempre, porque justamente le sirve, es como la cara que las células ven entre sí, entonces tiene que estar del lado externo, y le da como la identidad a la célula, ayuda a que las células se reconozcan, que sepan si es una célula propia o si es una célula dañina, como la de una bacteria, ¿sí? Y también va a intervenir en la transmisión de señales, que no implica intercambio de sustancias, o sea, no implica que algo ingrese o salga de la célula, sino que es la transmisión de señales, habla de que llegue algo a un receptor, un ligando, ¿sí? Que se ligue, se une a ese receptor y entonces haya un cambio en ese receptor que genere una señal hacia adentro de la célula que le indique que tiene que hacer algo. Habíamos visto que la forma en la que describían a la membrana plasmática era un modelo de mosaico fluido, por esto de que tiene la bicapa y tiene todas estas proteínas que están dando vueltas por ahí, y que le da como esa estructura medio de mosaico, o sea, de como varias cositas pegadas entre sí, unidas, y que hacen un todo, ¿no? Dijimos que era fluida, bueno, porque se movían, los fosfolípidos de la membrana se podían trasladar, se podían traslocar, podían moverse, las proteínas que estaban en la membrana también pueden ir cambiando de lugar, ¿sí? Y con toda esa idea de que se puede movilizar y que no todo siempre está en el mismo lugar y que no hay lugares pautados para cada, no sé, no hay una zona de proteínas enzimáticas, zona de proteínas de ancla, zona, sino que está como todo medio desparramado, se habla de esto de que es asimétrica. O sea, si nosotros partimos acá a la mitad, vemos que de un lado no es simétrico con el otro lado, no vamos a encontrar lo mismo de un lado y del otro de la célula. Bueno, acá era un poquito las distintas cosas que nos podíamos encontrar dentro de la membrana. Todos los fosfolípidos. ¿Qué particularidad tenían los fosfolípidos? Que hacía que se ubicaran así en bicapa. Eran anfipáticos. Exacto, eran anfipáticos. ¿Qué significa que sean anfipáticos? Que tiene una parte polar y una parte apolar. Perfecto. Tiene toda una zona de acá, que son las cabecitas que dan hacia el lado de los líquidos, ¿sí? Que son polares, justamente porque interactúan con el agua, los solutos que están dando vueltas, y en su mayoría, en general, las cosas que están dentro de nuestro cuerpo, como es casi todo agua, son cosas polares. Entonces, tanto esta zona y esta zona son las que interactúan, son las zonas polares que interactúan con el interior o el exterior de la célula, donde están los líquidos extracelulares o intracelulares como el citoplasma. Y todo en el interior, toda la parte esta interna, como un sanguchito, estaban todos esos partes no polares, que ¿qué eran puntualmente estas palitos, estas patitas? Pensemos en lípidos. Las colas no polares. Bueno, las colas no polares, ¿qué eran puntualmente? ¿Cómo se llamaban? Ácido graso. Exacto. Son toda la parte de las colas esas, o sea, las cadenas esas son los ácidos grasos, ácidos grasos, mejor dicho,
que como eran muy no polares, solo se interactuaban entre sí con enlaces hidrofóbicos, ¿sí? Perdón, con interacciones hidrofóbicas, no enlaces, perdón, interacciones, interactuaban. No estaban enganchados en un enlace covalente, estaban interactuando. Acá en el medio vemos unas cosas que son el colesterol. ¿Qué era el colesterol? Era también un fosfolípido. Un tipo de esteroide. Ay, ¿cómo? Un tipo de esteroide, puede ser. Perfecto. Que regulan la Exactamente fluidez eso. de ¿Qué la ibas a bicapa. decir, Lucas? Que regulan la fluidez de la bicapa, ¿o no? Perfecto. Están muy bien las dos cosas. Un tipo de esteroide, o sea, era una forma de un esteroide, ¿sí? O sea, venía de la estructura básica esa del esteroide que tenía esos 4 anillitos y una cosita por ahí arriba que no nos importa. Era súper no polar, ¿sí? Súper plana, pesada, molesta, no tenía mucha movilidad, era una cosa como muy grandota, muy pesada y sobre todo era completamente no polar, ¿sí? Muy hidrofóbica. Por eso es, como bien me dice Luca, estaba dentro en el medio entre los ácidos grasos que también son hidrofóbicos no polares, ¿sí? Entonces se metía acá y regulaba la fluidez. Está muy bien eso. ¿Qué era entonces? ¿Cómo la regulaba? Llenando los espacios que había entre las colas. Llenaba esos espacios y cuando había muchos, o sea, si llenaban muchos espacios porque había mucho colesterol, ¿qué pasaba? Queda rígido. Exactamente, se volvía más rígida. Y por el contrario, Se volvía demasiado fluido. Casi que claro, líquido. se iba para el lado de muy fluida. Entonces el colesterol regulaba eso, que no sea ni tan fluida ni tan poco fluida, ¿sí? Y eso es una de las formas de regular la fluidez de la membrana. ¿Se acuerdan otra de las que vimos? Eran 3 cosas. Una era el colesterol. La temperatura, que si era más, como más cálido, queda más fluido, más. Exacto. Pasaba algo muy parecido como con las proteínas, ¿sí? Con la desnaturalización. Vos le ponés mucho calor a esta membrana y pensemos, es lo mismo que empezar a ponerle mucho calor a una grasa o un aceite. Cada vez se hace más líquido, más fluido, ¿sí? Y lo mismo pasa con la membrana. Si le imprimo mucho calor a la membrana, cada vez se va poniendo más fluida, o sea, cada vez pueden interactuar esos fosfolípidos, o sea, les cuesta más interactuar, como que empiezan a perder la interacción, se empiezan a soltar y cada vez se hace más líquido. Eso también afectaba la fluidez. Podríamos pensar al contrario si la membrana está muy fría. Cuanto más fría le imponemos a la membrana, más rígida empieza a estar, empieza a parecer más a una grasa, ¿sí? O sea, se empieza a poner como un lípido un poco más denso. Y había una tercera cosa. Los tipos de ácidos grasos, de si eran saturados, insaturados, cis. ¿Qué cambiaba? A ver, quien sea. Vayan construyendo la explicación. Yo creo que con la insaturación tienden a aumentar la fluidez, mientras Bien. los que no tienen quedan con una membrana más rígida, creo. Claro, o sea, si teníamos más ácidos grasos insaturados, cis, o sea, si queremos puntualizar, podríamos decir cis, pero recordemos que los ácidos grasos insaturados trans era algo muy puntual, o sea, como que era un insaturado cis que se le agregaba calor o lo modificaban o lo deshidrogenaban o cosas así, o sea, eran cosas, por ejemplo, los ácidos grasos trans es raro tenerlos en un aceite puro vegetal o digamos en algo que está crudo de una planta, es raro. Era más un caso, los trans, de, por ejemplo, si nosotros nos comemos algo que está frito, o sea, cuando el aceite se le hace ciertos tratamientos de calor o
de esto del aceite hidrogenado, deshidrogenado, etcétera. O sea, eran ciertas cosas que le imprimían a estos ácidos grasos insaturados que modificaban, en vez de tener la patita trunca, que es lo que queremos, hacía que estén rectos como los saturados. Entonces, ya como que la función copada que tenían los insaturados te la caga. Pero, digamos, en líneas generales, sacando ese caso puntual, está bien decir si es insaturado, o sea, mayoría de insaturados, vamos a tener una mayor fluidez, mayoría de saturados, vamos a tener una menor fluidez, algo más denso. Y esto tenía que ver con que los saturados eran muy rectos y cuando estaban muchos, imagínense que esto es un ácido insaturado, empezamos a juntar todos, si esto empieza a interactuar entre sí, se me forma o sea, si yo lo pego esto, se me forma un bloque, ¿sí? En cambio, bueno, no sé si tengo algo insaturado, ¿no? Pero pensemos que los insaturados son más como un cable, ¿sí? Como que no son tan lineales, sino que tienen como ciertas pliegues. Entonces, como que si vos lo vas juntando, no interactúa todo el tiempo con todo. No está todo apelmazado e interactuando, sino que tiene estos espacios donde, bueno, se mete el colesterol y que también permite el movimiento de esos fosfolípidos, permite el movimiento de las proteínas que ingresan, que salen, ¿sí? Que se tienen que mover. Perfecto. Había una cosita más relacionada a los ácidos grasos que también modificaba la fluidez, que tenía que ver con este largo. ¿Se acuerdan? Que si era muy largo, se hacía una capa muy grande y más pesada, más gruesa, con más interacciones, y eso hacía algo también menos fluido, algo más denso. Si vos tenías ácidos grasos más cortitos, como que daba mayor lugar a la movilidad, tenía más espacio y era más fluida la membrana. ¿Sí? Profe, sí, ¿y qué determinaba o sea, cuán largo iban a ser esas colas? ¿Cuál es el máximo de largo, digamos? No, o sea, ¿qué hace que sean tan largas? Y eso depende de la membrana, depende del tipo de nutrición que tengamos, depende de si tenemos alguna patología o no. En realidad no hay como un largo determinado, o sea, como que dependiendo cómo sea el ácido graso que está armando la célula o que consumió y guardó y utiliza, puede ser más largo o menos largo, pero no sé si depende de algo puntualmente, es medio al azar. No sé qué podrías, o sea, no sé qué podría modificar que vos aumentes el largo de las cadenas de tus ácidos grasos. O sea, no sé qué es lo que puede hacer. La alimentación sería algo que puede llegar a cambiar eso, ¿no? Claro, o sea, se sabe que si los ácidos grasos o sea, si la célula toma muchos ácidos grasos de cadena muy larga y empieza a tener en la membrana ácidos grasos con cadenas muy largas, eso disminuye la fluidez de la membrana. Ahí va. Eso es lo único que sé. No sé, digamos, si es algo nutricional o si es algo patológico, no sé por qué lado va. A nivel médico, ¿no? A nivel organismo. Había otra pregunta más o alguien que quería hacer un comentario. No, yo iba a preguntar si no tenía que ver con el tamaño de la cola, no tenía que ver con las insaturaciones. Por ejemplo, los que tienen doble ligación, no sé cómo enlace, dice, enlace, tienden a ser más cortitos que el otro. No porque, mira, y te voy a mostrar por qué no es directo relacionado con las insaturaciones. Porque si vos te acordás la forma de los ácidos grasos, que no viene mal, porque lo vimos una sola vez. O sea, esta cadena y esta cadena, todos tienen la misma cantidad de carbonos. El largo de la cadena se modifica porque aumentan los carbonos o disminuyen. Es como si yo hago... o sea, si yo le agrego esto acá, porque no sé, porque el cuerpo lo hace, esto tiene una cadena más larga que esto. Pero no tiene que ver con la insaturación.
o sea, no tiene que ver con el enlace, tiene que ver con la cantidad de carbonos. Más carbonos, más larga. Menos carbonos, más corta. ¿Sí? El enlace es el mismo. El enlace puedes tener acá uno doble, acá otro doble, acá, o sea, es lo mismo. No cambia porque la longitud varía por la cantidad de carbonos que tiene esa cadena, ese ácido graso. ¿Se entiende eso? Sí, entendí. Pero yo imaginé que, por ejemplo, cuando pregunté de la insaturación, yo estaba pensando en el tipo de fosfolípido, por ejemplo. Claro, no, el fosfolípido puede tener cualquiera. Puede tener ácidos grasos saturados, o sea, por ejemplo, puede tener, imaginémonos, ¿no? El fosfolípido tenía 2, ¿sí? ¿Nos acordamos? Puede tener uno saturado, uno insaturado. Puede tener 2 insaturados, 2 saturados. Y puede tener uno que tenga una cadena muy larga y otro con cadena corta, o tener 2 con cadena larga. Son 2 cosas distintas los tipos de enlace entre los carbonos que la longitud de la cadena, digamos. Son 2 cosas distintas. El tipo de enlace solamente tiene que ver con si acá entre carbono y carbono hay un enlace así simple, entonces hay más hidrógenos, o si hay un enlace doble y se pierden los 2 hidrógenos por lo menos. La longitud tiene que ver con si hay más o si hay menos o hay más, ahí está, carbonos en la cadena. ¿Sí? Te respondí porque capaz no te entendí bien la pregunta. Capaz que yo no tenga castellano para la pregunta. Claro, creo que yo no hice bien la pregunta. Yo portugués seguro no tengo. Pero si querés pensala y lo volvemos a charlar de nuevo. Sí, la voy a pensar y le pregunto el 21. No, puede ser hoy, puede ser en cualquier momento. Profe, sí. ¿Es más saludable freír alimentos con mantequilla, aceite de oliva o aceite de girasol? Es que es una duda cuando estaba cocinando. Me encanta que los agarren en momentos cotidianos y se acuerden de las cosas que estuvieron viendo acá. Me pasa mucho. Sí. O sea, no son los únicos. Siempre que veo un termo, digo un sistema aislado. Mira, no soy nutricionista, así que no sé exactamente. La manteca es grasa animal. Y siempre en general como que se podría decir que la grasa animal es un poco menos sana que los aceites vegetales. Entre el aceite de oliva y el aceite de girasol, ahí lo que estaría, o sea, yo no lo sé, pero lo que te podría fijar para saber qué es más sano es el punto de ebullición, que es el punto en el cual el aceite se vuelve gas, o sea, se empieza a calentar y empieza o sea, hace la transición de estado líquido a estado gaseoso. Cuanto mayor sea el punto de ebullición, o sea, cuanto más tarde en pasar de líquido a gaseoso, que cuando pasa gaseoso estamos hablando del léxico, en el léxico cotidiano que quemamos el aceite. Cuanto más alto sea ese punto en el que pasa gas, más sano es el aceite por el hecho de que más cuesta quemarlo. Porque el problema del aceite no es tanto cuando lo calentás hasta la temperatura que se banca la estructura, sino cuando lo calentás de más, se te pasa y empieza a quemar el aceite y empieza a alargar, ¿vieron? Ese medio vapor, pero pegajoso, medio feo, con olor feo. Sí. Bueno, cuando pasa a ese nivel es cuando ya estamos hablando, yo les diría, no frían más en ese aceite, no lo usen más, porque ahí empieza a ser bastante dañino. O sea, ahí empieza a ser como bastante, los lípidos empiezan a tener una estructura que no es muy buena para nuestro organismo. Entonces, como que ahí tendrías que fijarte eso. En teoría, el aceite de oliva es más sano. Eso, de nuevo, agarrarlo con pinza porque es algo que vi alguna vez, leí por ahí. Pero para mí lo importante es ver el punto de ebullición, porque si vos ves cuándo pasa a ser gaseoso, es cuando vos sabés que a partir de ahí empieza a quemarse ese aceite y es malo.
Entonces, si vos tenés un aceite que se la banca más, podés calentarlo más, freír más tiempo y no te va a hacer mal. Si es un aceite que se la banque menos, empieza a tener esos problemas, por ejemplo. Perfecto, gracias, profe, comprendí. Sí, No, de además, nada. ¿puedo decir algo? Obvio. La manteca sola te quema. O sea, si pones la manteca Claro, sola, eso es si la puedes cierto. poner en una sartén, se te termina quemando. Entonces, Tal por lo cual. general te dicen de oliva. Pasa que capaz a veces uno no lo hace porque es muchísimo más caro. Pero Sí, bueno, el freír en caso, aceite de oliva, que sos millonario. carísimo, sí. Pero es más sano el de oliva. Sí. Ah, sí, genial, gracias. Sí, eso Yo también. te puedo asegurar una cosa. Dale, ¿qué? Mi papá es cocinero, entonces, según él, el aceite de oliva se usa solo para cocinar en temperaturas moderadas, porque a partir de un punto, creo que no me acuerdo exactamente, pero creo que 190 más o menos, se queda más insano que un aceite de girasol, por ejemplo. O sea, es más saludable abajo de esa temperatura, pero arriba de esa temperatura, no. Así que en los restaurantes usan para freír un aceite de girasol. Y yo sé que Pues, el es aceite para de freír en girasol, inmersión claro, algunas cosas. yo tengo la idea de que tenía una idea parecida, como que el de oliva es más sano crudo, digamos, puesto en la ensalada, y para cocinar, digamos, para freír, tenía una temperatura de ebullición, o sea, una temperatura a la que pasa gas distinta al de girasol, y que el de girasol se la banca más, o el de girasol o el de maíz, como que esos que son más neutros, como que se la bancan un poco más y pueden llegar hasta 200, 210 grados sin quemarse, o sea, sin que empiecen a ser insanos o sin que empiecen a tener estos problemas, que es básicamente esto el problema, que empiezan a tener todos ácidos grasos trans y empezás a comer todo de esto y ya no tenés casi insaturados, cis. Entonces, estos son los más beneficiosos. Ese es el problema, digamos, a nivel molecular de lo que pasa con los aceites cuando vos los pones muy fuertes, que empiezan a tener estas formas o otras formas distintas que tampoco son muy buenas. Bueno, momento cocina, volvemos momento bio. Entonces, habíamos hablado colesterol, fosfolípidos, polar, no polar, proteínas del medio, transmembrana, ¿sí? Proteínas integrales también llamadas, que traspasan la membrana, que están tanto de un lado como del otro de la membrana. Algunas proteínas eran periféricas, estaban solo de un lado. ¿Qué diferencia iban a tener este tipo de proteínas? O sea, además de que, digamos, del lugar el que ocupan. A nivel de la estructura, ¿qué habíamos hablado que iban a tener particularmente este tipo de proteínas que eran transmembranas? Decilo. ¿Puede hablar? Que una tiene una estructura cuaternaria, ¿era? La otra no. No iba por el tipo de estructura. Tenía que ver con los aminoácidos. Los extremos son polares y adentro no polar y al medio puede o no ser polar, con relación si es una glucosa, por ejemplo, adentro es polar, por ejemplo, y las periféricas son siempre polares porque están en contacto con el medio interno y externo. Exacto, ¿sí? O sea, lo que estaba diciendo muy bien el compañero es que las zonas de la proteína que estaban interactuando con lo polar van a ser más polares, van a tener aminoácidos polares. ¿Por qué? Y lo polar va con lo polar para que no rechace, o sea, como esta zona da hacia el líquido extracelular y está interactuando con las cabezas de los fosfolípidos, toda esta zona, por ejemplo, tendría que ser polar, ¿sí? No sé por qué se desarrolla. Y lo mismo pasa con la parte de abajo. La parte de abajo de esta proteína canal, que acá interactuaba con las cabezas polares, también tendría que ser polar. Lo mismo, bueno, la proteína periférica, que solo está interactuando con el líquido y las cabezas fosfolipídicas, todo esto tendría que ser polar.
Y ahora la parte del medio sí es más compleja, porque la del medio uno tendría que pensar, bueno, todo lo que está dando contra los fosfolípidos, y pensemos la parte de atrás también, ¿sí? Porque esto es algo circular, o sea, pensemos, voy a abrir otra cosa. No, estaba bien, ¿en dónde estaba? No. Pensemos en una proteína canal, y vamos a imaginarnos algo parecido a esta imagen que tengo por algún lado de acá. Esta. Imagínense que esto se cierra, ¿no? Que es todo circular. Esto podría ser una proteína canal, ¿sí? Esta parte interna, que si por ejemplo pasara una glucosa que es polar, o sea que vendría a ser lo que está pasando acá, y todo este canal, tendría que ser polar, ¿sí? Para que pueda interactuar con esa glucosa y dejarla pasar y que no tengan ninguna interferencia. Y ahora todo lo que estuviera alrededor, que sería todo lo que está por acá y por atrás, imaginémonos acá por delante, ¿sí? Todo lo que da con los fosfolípidos, todo esto de acá, tendría que ser no polar, para poder interactuar con los fosfolípidos y que no los rechace, que no los... Porque imaginémonos que el rechazo es como, ¿vieron cuando eran chiquitos y ponían dos imanes y a veces se pegaban y a veces no? Bueno, el rechazo entre lo no polar y lo polar es así, ¿se entiende? Entonces, esta zona sí o sí va a tener que ser no polar para poder interactuar con toda esta zona de los fosfolípidos, y todo el canal interior, este de acá, en el caso que esto sea un canal para la glucosa, para un aminoácido polar, etcétera, tiene que ser una zona polar, ¿sí? Esto es para afianzar un poco esto de lo no polar con lo polar con lo polar, extrapolarlo a otras cosas, ¿sí? ¿Me siguieron con eso? ¿Se acuerdan de eso que charlamos? Sí. Sí. Bárbaro. No, me quedé sin agua de mar. Bueno, en el recreo te recargo. Profe, consulta, ¿las proteínas periféricas no están unidas a lípidos, por lo general? Y esta proteína periférica va a estar unida a todas estas cabezas de los fosfolípidos, sí, por ejemplo. Ok. Entonces, pero como estas cabezas de los fosfolípidos son polares, la proteína va a ser polar. Listo. Y sobre todo, como es periférica, está dando al líquido intra o extracelular. Entonces, por eso es toda polar. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, acá teníamos un resumencito de la composición. Tenemos lípidos, que están los fosfolípidos, que eran los más abundantes, los anfipáticos y los que formaban la bicapa. Está el colesterol, que es el que regula la fluidez y que es completamente no polar, que solo está en animales, también es un dato no menor. Había proteínas, que las dos que vimos, las transmembranas que atraviesan la bicapa, las periféricas que están en uno de los dos lados. Y también hay algunos glúcidos o hidratos de carbono, en su mayoría oligosacáridos, que son los de identidad, los de reconocimiento, no me salía esa palabra. Los de reconocimiento celular. Ah, estaba acá abajo. Bueno, yo porque no leo el PowerPoint y hablo. Bueno, esto ya lo vimos, factores que afectan la fluidez, temperatura, tipo de ácido graso, insaturado, saturado, y cadena corta o cadena larga. Y también la proporción de colesterol. Esto habíamos visto como ejemplos de distintas funciones de proteínas transmembrana. Estas son las que vamos a ver hoy. Las enzimas las vamos a ver en respiración, tipo enzimas que están metidas en la membrana y producen igual, generan productos. Receptores que son proteínas que se unen a un ligando, que puede ser por ejemplo una hormona, que puede ser una vitamina, que puede ser una proteína más chiquita, que puede ser cualquier otra, no sé, alguna molécula. Y eso, cuando se une, envía una señal hacia el interior de la célula. Le avisa algo a esta célula.
Identificadores, estos que dijimos, que eran las glucoproteínas, parte proteica, parte de oligosacárido. Las proteínas de adhesión, que son estas proteínas que ayudan a que las células, si las células tienen que permanecer unidas, por ejemplo, porque son un epitelio, una piel, ¿sí? O sea, por ejemplo, la piel del interior del estómago, las arterias, las venas, son todas células que requieren estar adheridas unas a las otras porque no puede pasar lo que está en el medio, no puede salir, no pueden dejarlo pasar, entonces necesitan unir todas las células a través de este tipo de proteínas que son de adhesión. Y estas eran las proteínas de fijación que unían el citoesqueleto, que eran las que estaban en este esquemita, este dibujo que vimos acá, que está la proteína de adhesión, y acá tenemos las fibras del citoesqueleto. Bueno, esto habíamos visto un poquito. Un soluto de una solución es lo que vos le agregás al solvente, que es el líquido de la solución o donde te va a disolver el soluto. Habíamos dicho que la difusión se daba bastante naturalmente, sobre todo cuando estamos hablando de una solución, por ejemplo, acuosa, y solventes que son polares o que se disuelven ahí, se da naturalmente que se disuelva, ¿sí? Como muestra el esquema, que vos tengas mucha concentración de ese soluto en un instante y con el tiempo se convierta en algo más homogéneo, el soluto se expanda por toda la solución, ¿sí? E interactúe con todo el solvente, lo más posible. Y bueno, si nosotros hablamos de que el citoplasma o citosol es nuestra solución acuosa, los líquidos de nuestra célula, el solvente sería el agua, los solutos van a ser el oxígeno, la glucosa, sales, sodio, potasio, vamos a ver varias cosas, otras moléculas, ¿sí? Bueno, esto sí me interesa como repetirlo bien. Cuando hablamos entonces acá de que arrancamos en un primer instante de algo muy concentrado en un espacio, que después se va difundiendo por toda la solución hasta ser algo más homogéneo, hablamos de que acá hay un gradiente de concentración. O sea, acá este soluto está muy concentrado y acá, en esta zona, por ejemplo, no hay nada de soluto, no está nada concentrado. Y ese es el gradiente, ¿sí? Esa diferencia entre que acá está concentrado y acá no está concentrado implica que hay un gradiente de concentración. Hay una zona donde está más concentrado que otra zona. Por ejemplo, les había mostrado este esquema que era como un frasco con una membrana permeable, con un compartimento 1 y un compartimento 2. En primera instancia, el compartimento 1 está completamente lleno de este soluto naranja y acá hay muy poquito, prácticamente nada. Entonces acá hay un gradiente de concentración más grande, o sea, más concentrado acá, menos concentrado acá, ¿sí? El gradiente es eso, es esa diferencia, ¿se entiende? Y este gradiente se va va desapareciendo de a poco. ¿Por qué? Porque a medida que esto se va moviendo, cada una de estas pelotitas van pasando el compartimento 2, llega un momento en el que llegamos a un equilibrio dinámico, a un equilibrio que no es estático, o sea, siguen pasando, por ejemplo, esta pelotita se va para acá, entonces una pelotita se va para acá, 2 pelotitas se pasan al compartimento 1, bueno, 2 pelotitas pasan al 2. 3 pasan al 1, bueno, 2 pasan al 2, después pasa otra, y así se van equilibrando, ¿sí? Eso quiere decir que es un equilibrio dinámico, es un equilibrio que no está fijo, que va y viene, pero se mantiene entre soluto y solvente en equilibrio, ¿sí? Y ya acá no tenemos un gradiente de concentración, acá está todo en la misma concentración, toda la solución. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Y siempre van a quedar iguales, profe, de ambos lados? Bueno, ahora vamos a ver
a base de esto, ¿qué pasa cuando la célula, por ejemplo, quiere un gradiente de concentración? A veces la célula no quiere un equilibrio. A veces la célula quiere que haya mucho de algo afuera y poco dentro de su célula, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí va a querer mantener ese gradiente de concentración, esa diferencia entre afuera y adentro de la membrana. Vamos a ver cómo lo logra. Vamos a ver qué pasa cuando no le interesa mantener un gradiente y cuando se llega a un equilibrio entre el exterior y el interior. Pasan ambas cosas. Bueno, ¿alguna otra duda? Y esto es lo que les decía, si les parecía lógico, que era, bueno, por ejemplo, yo pongo azúcar en agua. Yo puedo acelerar esto del gradiente, o sea, eliminar el gradiente de concentración. Yo lo bato con una cuchara y al toque se homogeneiza el agua con el azúcar. Pero si yo no lo muevo, el azúcar en un primer instante va a estar denso en el fondo y no se va a mover. Pero a medida que va pasando el tiempo, ese azúcar va a ir interactuando con el agua y capaz, no sé, lo ves al otro día y ya no está el azúcar en el fondo, está diluida en el agua, ¿sí? Entonces, en un primer instante hubo una diferencia de un gradiente de concentración. Y se da, ¿de qué forma? O sea, como iba a hacer una pregunta y me la enganché mal. Si yo tengo, por ejemplo, ese ejemplo, ¿no? Pongo azúcar en una taza y la dejo. Esto que yo les digo de que va a terminar llenándose todo de el azúcar. ¿Qué me dicen? ¿Es espontáneo? ¿Es no espontáneo? ¿Requiere de energía? ¿No va a requerir? Es espontáneo. Y no requiere energía. Ay, perdón, no escuché la respuesta. No requiere energía. Exactamente. O sea, es una reacción espontánea, se da espontáneamente, no hay que... Si uno puede mover la cuchara y acelerar la reacción, como si fuera una enzima, ¿no? Uno lo bate, acelera la reacción y hace que ya se diluya completamente. Pero si vos lo dejás, en algún momento, capaz tarda un día, pero en algún momento se termina naturalmente, espontáneamente, diluyendo, ¿sí?, en el agua. Eso es espontáneo. Ahora, si yo les dijera, quiero poner azúcar en un líquido y que quede pegado al fondo y que no se diluya en el agua, ¿les parece que se va a dar espontáneamente eso? ¿O que va a requerir algo, una energía, algo que hagamos? Y requiere una energía. Va a requerir algo, no sé, por ejemplo, que en el fondo le pongamos un pegamento y, no sé, de alguna forma ese pegamento interactúe con la glucosa y no le deje soltar, o interactúe con la sacarosa, con el azúcar y no le deje soltar en el agua. Pero digo, hay que intervenir, hay que poner energía, algo hay que hacer porque espontáneamente se da que se difunda. Que es lo mismo que pasa, el mismo ejemplo que les había dado con el gas. Uno prende el gas y se empieza a llenar toda la casa de gas. O sea, por eso es un peligro. Porque espontáneamente el gas no se queda concentrado donde salió. Empieza a expandirse hacia donde puede. O sea, de alguna forma como que las moléculas no quieren estar tan juntas, si pueden. Como que tratan de alejarse, tratan de interactuar con el agua, ¿sí?, con otras cosas polares. Bueno. Y a partir de esto también, yo les había dicho que pasa... Yo había cambiado de lugar las cosas y no se cambió. Perdón. Me da bronca cuando no me da bola el PowerPoint. A partir de esto, yo les había contado que existían distintos tipos de soluciones que tenían que ver con esta diferencia entre el soluto y el solvente. Y que además tenían que ver con qué pasaba cuando la membrana no permitía pasar al soluto. Que sería, este caso, pero esta membrana no deja pasar al soluto. Esta membrana es permeable al soluto, ¿sí? No lo deja pasar. Y ahí lo que yo les decía es que entonces, si Mahoma no va a la montaña, si el soluto no va hacia el compartimento 2, o sea, hacia donde está más el agua, ¿no?, donde hay mayor cantidad de agua,
la montaña va a Mahoma. El agua va hacia el compartimento 1 y trata de equilibrar, ¿sí?, ese gradiente a través de movilizar el agua. Porque en algún punto nosotros estamos hablando siempre, acá hay más soluto, acá hay menos soluto. Y en realidad también lo que está pasando es, acá hay más agua, acá hay menos agua. ¿Por qué? Y porque está ocupada por el soluto. ¿Se entiende? Entonces, de la misma forma que el soluto, la molécula se va a mover hacia donde está menos concentrada, si puede, cuando no pueda, el agua también se va a mover hacia donde está menos concentrada. Entonces va a tratar de equilibrar el agua hacia el lado del soluto. Y ahí entra lo de las soluciones. La isotónica era la normal. La solución isotónica era la solución más básica. Básica en el sentido de que está todo bien. Está el soluto interno equilibrado con el soluto externo, el agua de afuera equilibrada con el agua de adentro. Si nosotros, imaginémonos, ustedes están en un laboratorio, ¿no? Están haciendo un cultivo de la faringe, de un hisopado de una persona. Y están viendo las bacterias que están viviendo ahí, por si tiene una enfermedad o no, por ejemplo. Ustedes, lo primero más importante para poder estudiar esa muestra es que donde estén poniendo ese palito que tiene toda la muestra de la boca, sea en un ambiente que las células sobrevivan, o sea, en un ambiente isotónico. Uno trata de mantener a las células en el ambiente en el que viven. Obviamente eso va a depender. Si es de la boca, bueno, vamos a tratar de mantener, no sé, el pH que tiene la boca, los solutos o las moléculas que normalmente tiene la boca, las bacterias que normalmente tiene la boca. O sea, como que, bueno, las bacterias no, porque eso no. Pero digamos, las cosas que naturalmente dan el ambiente donde está esa célula, hay que mantenerlos constante, hay que mantenerlo bien, para poder estudiar bien esa célula puntualmente. O sea que, profe, la solución isotónica sería una solución equilibrada. Claro, es una solución equilibrada, es una solución en que la célula está estable, está como en su ambiente dentro del cuerpo, está bien. Eso es una solución isotónica. Está en equilibrio el interior del exterior, entonces no entra ni mucha agua, ni sale, ni entra mucho soluto, ni sale, está todo en equilibrio. ¿Sí? Perfecto. Que, eso digo, ese equilibrio depende de qué tipo de célula sea. Capaz un equilibrio, una célula del estómago es un pedo que es una célula de la mucosa, ¿sí? O una célula, de una célula que un pH generalmente más ácido, mientras que una célula genital de donde esté esa célula, cuál sea su ambiente en el que vive y en el que está funcionando correctamente y en el que sobrevive, digamos, en el que puede hacer su función, ahí está. En el ambiente en el que puede cumplir su función correctamente, es el ambiente que tenemos que mantener. Por ejemplo, si estudiamos una determinada célula o si vemos una determinada célula porque hacemos una biopsia o lo que sea, siempre lo primero que se hace es, se agarra un frasco y se arma con el ambiente en el que sobrevive esa célula para que no le pase nada, para que esté intacta. Y ese ambiente es una solución isotónica. Ahí es donde sobrevive y está perfecto. Y lo vemos en el dibujito. Estas soluciones, o sea, esto en el cuerpo puede llegar a pasar si tiene alguna patología, pero en el laboratorio pasa mucho. Medís mal, pones, no sé, sales de más y entonces se empieza a chicharrar porque empieza a largar un montón de agua porque la pusiste en un medio muy salado. Y la sal no ingresa muy fácilmente a la célula, por ejemplo. O al revés, le pusiste muy poco sodio y la célula se empieza a hinchar porque empieza a entrar mucha agua, ¿sí? Porque tiene más sodio adentro que afuera. Entonces, estas soluciones en realidad no son
no son clínicamente, o sea, no debería pasar esto en el cuerpo, ¿se entiende? Esto solo pasa o en un momento en alguna patología, o vos hiciste una biopsia y pusiste las células en un ambiente que no era el correcto para esa célula. Entonces, las dos opciones que te pueden pasar, como si lo fuéramos a hacer, ¿no? Pero lo que podría llegar a suceder es que yo pongo mucho soluto, por ejemplo, en el ejemplo que di recién, mucho sodio, mucha sal, ¿sí? Mucho sodio, y el sodio no puede ingresar porque la membrana no se lo permite, entonces empieza a salir el agua, ¿sí? Como hay mucho afuera, mucho sodio afuera, muy poquito adentro, el agua, para equilibrar, porque el soluto no se puede, empieza a salir a montones. Y la célula se empieza a pierde volumen, tiene una acción mayor, entonces no está en equilibrio. ¿Qué pasa? Ahí, el contrario, empieza a entrar agua para poder equiparar, porque afuera hay mucha agua y adentro hay muy poquita, entonces como el sodio no puede salir, el agua trata de entrar. Entra y empieza a deformar a la célula, aumentarle de más el volumen. Y esto es lo que se vería si uno literalmente hace por ejemplo, haces una biopsia una biopsia ahí no tenés, sacás sangre, querés ver cómo están los glóbulos rojos, si están bien. Y de repente te mirás en el microscopio la plaquita con los glóbulos rojos y están así, bueno, esta persona le está pasando algo, está teniendo un aumento de algún soluto en la sangre que está muy concentrado, por ejemplo, tiene mucha sal en sangre y está haciéndole daño a las células, están largando agua y están perdiendo volumen. O capaz miras por el microscopio y ves esto. Si ves esto, es lo contrario. Che, esta persona tiene una deficiencia en sales, una deficiencia en algo, y empezó las células a absorber mucha agua, a hincharse, y en cualquier momento se queda sin glóbulos rojos y hay que hacer una transfusión. ¿Sí? Traté lo más posible de dar ejemplo médico, pero no sé si funciona así en la realidad, pero es más o menos así. O sea, el momento... Seguro les va a pasar en algún momento. Bueno. ¿Entendés esto? Sí, pero... Sí. ¿Alguien tiene una duda? Bien. Bueno, ahora sí vamos a arrancar con el fondo. Ok, esta membrana es semipermeable, no deja todo. Bueno, cuando sí o sí, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Yo les había, lo último creo que había una difusión que así pueden pasar de forma simple. Algunas moléculas requieren una facilitación por una proteína, o sea que difunden, pero necesitan de una proteína. Y después todo esto era pasivo, que ahora vamos a empezar a relacionar pasivo, o sea, yo antes les decía que era algo no espontáneo y exergónico, ¿sí? O sea, se daba espontáneo y exergónico, disculpe. O sea, se daba espontáneamente la reacción, por lo tanto, no requiere de energía. A eso le vamos a decir en membrana que es un transporte pasivo, o sea, que es algo pasivo. Si se da de forma espontánea y es exergónica, o sea, no requiere de energía para generarse. Ese caso es lo que vamos a hablar de un transporte pasivo, algo que se da de forma pasiva. Y después vamos a tener energía, que requieren o ATP o algún tipo de energía. Ahora vamos a ver cómo es eso. Pero ahora vamos a hablar de cómo que requieren energía, son eléctricas, como requieren de energía no se da espontáneamente. Si no es espontáneo y es endergónico, vamos a hablar de que es activo, ¿sí? Que es un tipo de transporte activo.
que no se da naturalmente, no se da espontáneamente. Entonces, ¿sí? profe, el pasivo sería la difusión simple y la difusión facilitada, Exacto. que no requieren ningún tipo de energía para que pasen. Tal cual. básicamente. ¿Qué significa que no requiere energía? Bueno, que imaginémonos que la membrana está acá y aparece esta molécula, que no sé, que es algo que puede, algo, no sé, no polar muy chiquito, por ejemplo, oxígeno, ¿no? El oxígeno no tiene problema en pasar, es muy chiquita, entonces va así, aparece en la membrana y ¡tuc! Pasa. Viene luego, ¡tuc! Pasa. Si es algo un poco más grande, bueno, esto ya es muy grande, si es algo un poco más grande, ¿sí? Por ejemplo esto, ya no va a poder pasar, pero cuando encuentre una proteína, ¡tuc! Va a pasar. La proteína se abre, pasa. Los activos tengo a la proteína en la membrana, pero aunque se abra, lo probable es que no pase esa molécula. ¿Por qué? Porque si no tiene el aporte energético que la fuerza a pasar, no va a pasar. Y ahora vamos a ver por qué se da eso. Y tiene que ver con el gradiente. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa. Moléculas no polares y pequeñas atraviesan la membrana con facilidad, que es lo que les decía, por ejemplo, del oxígeno. El oxígeno es una molécula que no es polar, ¿sí? El oxígeno tiene esta forma, es O, doble enlace con otro O, y estos es nulo, no tiene una carga neta. Entonces, tanto el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, el etanol, el alcohol, ojo con eso, por eso tenemos tantos problemas con el etanol, o sea, por eso el alcohol pasa por la membrana tranquilamente y te emborracha, o sea, si tomas mucho alcohol de golpe te emborrachas al toque. El glicerol, que ¿dónde vimos el glicerol? ¿Se acuerdan? Que hablamos de la glicerina. En los jabones. Bueno, pero ¿qué más? Cuando lo vimos, o sea, glicerina lo vimos con el ejemplo de los jabones y les dije que hay glicerol ahí. ¿Qué más tenía glicerol? ¿Qué formaba parte de qué, puntualmente? Ay. ¿De los hidratos de carbono? No. Bueno, ya abrí lípidos, así que eso les da una idea. El glicerol estaba acá. Triglicéridos tenían un glicerol y 1, 2, 3 ácidos grasos. ¿Sí? ¿Quién más tenía glicerol? Los fosfolípidos. Esto de acá era un glicerol, 2 patitas de ácidos grasos y un fosfato. ¿Sí? Triglicéridos, fosfolípidos. Acá tenemos esta moleculita que es el glicerol. Y esa pasa. Es no polar y pasa. Y es chiquita además. Acá tenemos un infiltrado, ¿no? Porque el agua es claramente polar. La nombramos todo el tiempo como la molécula polar, la molécula polar. Bueno, es la molécula polar. Y como es una molécula tan rara, tiene todo eso que hablamos antes, es una molécula muy particular, que por ejemplo su estado sólido es menos denso que el estado líquido y el hielo flota, o sea, cosas que la molécula del agua es como una cosa muy extraña dentro de la química, para mí es la molécula más extravagante de todas, y entre esas cosas extravagantes, por alguna razón consiguió poder pasar tranquilamente por la membrana. Es la única. Es el único ejemplo de una molécula polar que puede traspasar la membrana con facilidad. La única. Por eso se cree que evolutivamente, como que en algún momento las membranas encontraron la forma de dejar pasar agua con más facilidad porque le convenía, justamente porque el agua es algo que está en todo nuestro organismo, somos casi todo agua, entonces se cree que hay eso. Igual ojo al piojo, porque igual el agua también tiene sus canales, que yo les conté, no se lo tienen que saber, pero son las acuaporinas, que son canales específicos que pasan agua. O sea, el agua puede pasar, pero
si tiene que pasar mucha agua, va a pasar por un canal. No se le es tan fácil, ¿sí? Bueno, entonces, no polares, pequeñitas, o sea, no cargadas, no polares, no tienen carga, pasan, difunden tranquilamente. Moléculas polares, ¿sí? Sobre todo si son grandes, les va a costar, o sea, va a ser imposible que pase, ¿sí? Completamente imposible. De por sí, moléculas polares no van a pasar, salvo el agua. Pero si encima tienen una estructura más compleja, más grande, ni en pedo pasan. Los aminoácidos, depende del aminoácido, hay aminoácidos no polares, pero si son grandes, tampoco van a pasar, ¿sí? O sea, digamos, lo que define si algo pasa o no es la polaridad y el tamaño. Si es no polar, es probable que pase, a menos que sea muy grande. Si es muy grande, no va a pasar. En las moléculas polares, en general, no van a pasar, salvo el agua, y si son grandes, muchísimo menos, ¿sí? O sea, las moléculas grandes en general no pueden pasar. Todas las moléculas grandes no van a poder pasar. Las moléculas pequeñas, solo si son no polares o si son agua. Ahí va, un poco mejor. Y todo esto de acá, cloro, sodio, hidrógeno, calcio, que se lo van a tener que empezar a aprender todos estos. No puntualmente para ahora, pero cuando en medicina empiezan a ver más en profundidad todos estas sales, estos iones, van a ver que son muy importantes para el cuerpo. Y todos estos, como, aunque sean muy chiquitos, aunque sean el hidrógeno, que es literalmente el átomo más chiquito de todos, si tienen carga, si son iones, si están cargados, no van a poder pasar. ¿Por qué? Porque son polares. Porque lo que es carga, lo que tiene carga es polar. Entonces, repito, no quiero que se lo sepan no quiero que se sepan de memoria qué pasa y qué no. Lo único que quiero que se queden es con una idea general de moléculas grandes no pasan. Moléculas polares, sobre todo si tienen una carga neta, no pasan. Moléculas no polares y chiquitas van a pasar. Moléculas no polares y grandes, y ahí se le va a complicar un poco más, dependiendo lo grande que sea, le va a costar más. Y el agua es el único infiltrado polar que puede llegar a pasar por la membrana y difundir, ¿sí? Ah, perdón, a todo esto, todo lo que digo de pasar por la membrana, hablo de difundir simplemente, ¿eh? No estamos hablando de proteínas acá todavía, ¿sí? O sea, acá todavía no hay proteínas transmembranas, solo les estoy diciendo lo que pasa a través de los fosfolípidos o lo que no, ¿sí? O sea, todo esto es por difusión simple. Exacto. Todo esto es difusión simple a través de la membrana sin ningún transportador. Bueno, obviamente, que esto es lo que vamos a hablar toda esta clase, si el transporte es a favor del gradiente de concentración, o sea, si yo acá tengo un montón de oxígeno y acá tengo muy poquito, mover un oxígeno hacia acá, estamos hablando de que se mueve a favor del gradiente, ¿sí? Porque es hacia el lado que sería espontáneo, que se da naturalmente. Si acá está muy concentrado, es lo mismo que pensemos como el ejemplo de de acá. O sea, si este es la membrana plasmática, este es el interior y este es el exterior, ¿sí? Y acá hay un montón de oxígeno y acá hay poquito, el oxígeno va a tratar de pasar, va a difundir, y este pasaje, que es el espontáneo, el que les dije que es natural, que todos intuitivamente nos sale de decir, claro, y sí, con ese azúcar va a difundir, si abrís el gas va a pasar, bueno, es lo mismo, pero pensando con la membrana plasmática. Como acá hay mucha concentración y acá poquita de oxígeno, el oxígeno va a difundir a favor de su gradiente de concentración. Ahora vamos a volver a explicar eso. Profe, perdón, me perdí en una cosita. Luego, El que dice no polares y pequeñas,
Ese sería Este grupito. simple, y el de polares grandes e iones sería el de facilitada. Claro, no solo facilitada, va a ser los que van a requerir proteínas transportadoras. Puede ser facilitado, es solo hablar del transporte pasivo. Ahora vamos a ver que también está el activo y que hay otras proteínas, pero en general lo que acá está diciendo es que todas las polares y grandes y los iones necesitan de una proteína que los transporte. No difunden de forma simple. Eso nada más. Pero ahora vamos a ver si es difusión facilitada o sea, facilitada por proteínas, o si es otro tipo de transporte. ¿Sí? Listo, gracias. Profe, ¿las sustancias polares chiquitas pueden pasar además del agua? No. Sí, perfecto, gracias. No. Solo el agua es la única rara que ni yo sé, que he preguntado en química por qué, no saben muy bien por qué. No se sabe por qué, pero la molécula de agua, los fosfolípidos la dejan pasar. Es como que como si yo te dije, conocen de toda la vida, dicen. No. Te juro que no sé por qué el agua, que es una molécula súper polar, puede pasar. Pero en general no. Sí. Yo igual dije todo esto. ¿Se entiende por qué no? O sea, no quiero que se lo aprendan de memoria, quiero que lo entiendan. O sea, ¿por qué algo polar le cuesta pasar por acá o no puede? Por la etapa de fosfolípidos. Hablaron los dos y no entendí. Básicamente sería por la bicapa de fosfolípidos y que un lado es polar y el otro no polar. ¿Sí? ¿Todos ven eso? O sea, lo polar hasta acá interactúa, pero cuando pasa acá, esto le dice no, chao. O sea, no lo dejan pasar. Es como un plástico y ponerle agua. Es impermeable, ¿sí? O es como el agua y el aceite. No van a dejar, no importa cuándo batas el agua y el aceite, no se va a unir. No lo vas a poder dejar que traspase, porque esta capa de grasa, digamos, esta capa de ácidos grasos, no los deja pasar porque es algo cargado polar y no se asocia, no pueden interactuar, entonces no lo va a dejar pasar. ¿Sí? O sea, quiero que se queden también con la lógica. Y las cosas grandes, ¿por qué no van a pasar? Ponele algo no polar, pero muy grande. Y porque no hay espacio para que pasen. O sea, para que pase algo que es de este tamaño, entre todos los fosfolípidos de una membrana, tienen que hacer un agujero que no lo van a poder hacer. O sea, es un agujero enorme, ¿sí? Entonces, no lo va a poder hacer físicamente, no lo van a poder dejar pasar. Porque los fosfolípidos no pueden abrirse tanto entre sí, no pueden dejar tanto espacio. Y además porque si abren todo y dejan un hueco, todo lo demás empieza a salir de la célula y revienta, ¿sí? O sea, no lo pueden dejar pasar por algo físico, porque no pueden hacer un espacio los fosfolípidos como para que pase algo muy grande. Bueno, ahí entraría la pregunta, ¿y cómo entran las proteínas transmembranas? Y es todo un tema, no es fácil. Hay otras proteínas que ayudan a abrir los fosfolípidos, que van haciendo espacio. Estas proteínas tienen una estructura y van cambiando la conformación. Otras proteínas van sacando fosfolípidos para hacer espacio. Es todo un proceso. Es como decir, hago un agujero en la pared y agarro un martillo y golpeo. Y no, o sea, no se puede. Tenés que ir sacando por partes, sacar una parte de los ladrillos, ver que la estructura no se te vaya a la mierda. O sea, es un proceso, no es fácil tampoco. Bueno. Entonces, hasta acá vamos todo, va lógica la idea, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a dividir qué pasa, ¿sí? Cuando un soluto se desplaza a favor de su gradiente de concentración o en contra. A favor sería, esta es la membrana, imaginémonos que va toda hasta acá, o sea, hagan un proceso de imaginación y piensen en toda una membrana toda completa. Piensen que este es el exterior de la célula, este va a ser el interior de la célula. Acá tenemos un montón de caritas, por ejemplo, que son los solutos, que sería, por ejemplo, glucosa. Y acá tenemos muy poquita, ¿sí? O oxígeno, o lo que ustedes quieran. Que un soluto pase a favor implica
esto, que pase de más concentrado a menos concentrado, que es todo lo que nos pareció lógico hasta ahora que estuvimos hablando. En ese caso, vamos a hablar de que el transporte va a ser pasivo y que no va a requerir de energía, ¿sí? Por el contrario, si el soluto, que acá está muy concentrado y acá poquito, quisiera salir fuera de la célula, ¿sí? O sea, desplazarse en contra del gradiente de concentración, desde menos a más concentrado, eso es como que lo tenés que forzar, ¿sí? Es como que tenés que meterlo a la fuerza. Como si yo les dijera un tanque de oxígeno, ¿sí? O sea, el oxígeno no se guarda en un tanque de oxígeno sin que algo, una máquina, a fuerza de presión, meta el oxígeno y lo apriete en un tanque de oxígeno, por ejemplo. Naturalmente, ¿qué pasa? Cuando vos abrís el tanque de oxígeno, empieza a largar oxígeno al toque. Bueno, ese salir del tubo de oxígeno es pasivo. ¿Por qué? Porque es a favor del gradiente. En el tubo está muy concentrado, en el exterior el oxígeno está menos, sale. Para poder concentrarlo dentro del tubo de oxígeno, que el oxígeno va a tener que estar repegado y no le gusta, eso es un desplazamiento en contra del gradiente de concentración y es un transporte activo que requiere de energía. ¿Sí? Bueno. ¿Se entiende entonces esto, no? Vamos, la idea. ¿Les parece lógico, además, que requiera energía, como meter cosas sobre cosas que ya están muy juntas y que no requiera de energía que algo delibere hacia donde no está concentrado? Sí. Bien, bárbaro. Bueno, entonces, si el soluto se desplaza a favor de su gradiente, por lo tanto, hablamos de un transporte pasivo. Ahora pensemos qué pasa si el soluto es polar o no. Si no es polar, ¿sí? Si es no polar, o sea, si puede interactuar con esos ácidos grasos, va a pasar por difusión simple. Va a traspasar la membrana plasmática sin ayuda de proteínas transportadoras. Acá ya no estamos pensando en si es grande o no, ¿sí? Pensemos solamente en polar o no polar, quedémonos con esa variable. Si el soluto sí es polar, ¿sí? Si es algo cargado, un ion o la glucosa, una molécula polar, ¿sí? Entonces va a requerir una difusión facilitada por proteínas transportadoras. Que vamos a ver dos tipos, las carrier y las canales. Las canales un poco ya las estuvimos hablando, las carrier creo que la nombré medio por arriba, si es que lo nombré. Bueno, estos son entonces esos tipos de transporte. Difusión simple y ósmosis, ¿sí? Es difundir pasivamente por la membrana. Ósmosis tiene que ver con el agua. Eso que hablamos de que el agua también puede moverse por la membrana, ¿sí? O sea, la ósmosis, ahora vamos a ver, es un tipo de difusión simple que habla del agua puntualmente, solo del agua. Por eso les digo, lo del agua es tan raro, como es la única molécula polar que pasa así como así, es una difusión muy particular que le pusieron un nombre aparte. Y tenemos la difusión facilitada, las canales ya las conocemos, que son las que tienen un porito, abren el porito, pasa el soluto, y después están las carrier. Bueno. Perdón, se me voló algo del balcón. Y después están las carrier, que medio como lo dice su nombre en inglés, acarrean algo, movilizan de un lado al otro, pero agarrándolo y metiéndolo hacia el otro lado. No es solo abrir y cerrar. Bueno, ¿qué es la ósmosis? Esto es lo que estuvimos hablando recién hasta hace un rato. Es un caso particular de la difusión simple, donde la membrana es semipermeable y no deja pasar el soluto solo al agua. Entonces, el agua se mueve de donde hay más agua, ¿sí? Donde está más concentrada, a donde está menos concentrada, ¿sí? Y esto genera que este volumen vaya aumentando, porque si yo muevo todo este agua para acá, es lo que le pasa a las células que empiezan a hincharse y reventar, ¿sí? Entonces, la ósmosis es un tipo de difusión simple relacionada al movimiento del agua,
¿sí? Que generalmente se da en estos casos, cuando tengo mucho soluto que no puede moverse hacia el otro lado, ¿sí? Hacia el otro lado de la membrana, y este soluto está disuelto en agua, acá hay poquita agua, porque hay mucho soluto, acá como no hay soluto es todo agua, y el agua trata de equiparar y va hacia el lado del soluto, ¿sí? Es a nivel, digamos, de lo que nos parece natural, capaz no nos parece tan o sea, no es tan intuitivo, pero si lo pensamos como un soluto, o sea, si lo pensamos como esto de el gas pasa donde está menos concentrado. Si el azúcar va a diluirse en el agua de donde está más a donde está menos. Bueno, el agua es lo mismo. El agua está muy concentrada en la zona A, poquito en la zona B, entonces va a tratar de desconcentrar esta zona, de aumentar el agua en este lado. O sea que va a tratar de igualar, por así decirlo, la cantidad de agua que hay en cada lado. Sí, de alguna forma va a tratar de equiparar la cantidad de agua en comparación a la cantidad de soluto que haya en este lado, en esta zona B, okay. ¿Sí? En esta solución B. Sí, le había puesto las letras. ¿Va esto? ¿Se entiende? Suele ser algo que no queda tan claro, por eso pregunto por las dudas. Bueno, cualquier cosa volvemos. Entonces, ¿cuáles son las características de la difusión simple y la ósmosis? Esto es como un pequeño resumencito, ¿sí? Es un transporte no mediado por proteínas transportadoras. No hay ninguna proteína que medie este movimiento. Es espontáneo, ¿sí? O sea, otra forma de decir es termodinámicamente favorable, pero básicamente lo que nos importa es espontáneo. No requiere de energía, ¿sí? Es exergónico, digamos, no va a requerir ningún tipo de energía que le imprima. Ocurre a favor del gradiente de concentración, o sea, el soluto se mueve desde donde está más concentrado hasta donde está menos concentrado. Que podríamos decir, más concentrado es la solución hipertónica, donde está menos concentrado sería la zona o la solución hipotónica, ¿sí? O sea, si hay mucho soluto afuera y poquito adentro, la solución donde está ese soluto afuera es hipertónica, hay mucho más que adentro. Y la de adentro sería hipotónica con respecto a la de afuera, que es mucho mayor. Y lo que trata es de llegar al equilibrio dinámico, ¿sí? A la solución isotónica. Las sustancias que atraviesan la membrana por difusión simple son compuestos solubles en lípidos y moléculas pequeñas no polares, ¿sí? Iba a decir una cosita más. Bueno, esto que dice acá de ocurre a favor del gradiente de concentración, el soluto se mueve desde donde, piénsenlo en la ósmosis como el solvente también se puede mover. El solvente también se puede mover desde donde está más concentrado a donde está menos. Pero va a ser el contrario del soluto, ¿sí? Si afuera está más concentrado el soluto y adentro de la célula menos concentrado, el agua es a la inversa. El agua está más concentrada adentro porque hay menos soluto y afuera, que hay mucho soluto, está menos concentrada, ¿sí? Eso está bueno, tipo, hacerse esquemas, pensarlo, ¿sí? Y con lo que viene ahora también. Bueno, ¿se entendió difusión simple y ósmosis? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. ¿Hay alguna duda? No. Bueno, vemos estos dos pasivos y vamos a un recreo. Bueno, canales regulados por ligando, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de un canal. Vamos a ver un ejemplo de un canal que particularmente y en general los canales van a estar regulados por esta molécula que es el ligando, que es muy parecida a lo que hablábamos cuando hablábamos de proteínas receptoras, que también tienen un ligando. ¿Por qué? Porque ligando una molécula ligando es cualquier molécula que envíe algún tipo de señal, que avise algo. Esta ligando se une a la proteína y le dice, hace esto. En este caso puntual,
Este ligando, cuando se une a su sitio de ligando en esta proteína canal, lo que le está diciendo es abrir el poro. Entonces, el poro siempre está cerrado, la proteína no deja pasar a este soluto, que no sé, este soluto rojo. En un momento aparece la señal, el ligando, se une a la proteína canal y le dice abrí que necesitamos que ingrese el soluto rojo. Entonces, cuando se une el ligando, se abre el poro, pasa el soluto, ¿sí? Y bueno, particularmente podríamos decir que este soluto, como pasa por un poro que es hidrofílico, ¿qué tipo de sustancia podría llegar a ser? Polares. Una sustancia polar, ¿se entiende eso? ¿Por qué? Y porque el poro es hidrofílico, o sea, tiene aminoácidos polares esta parte de la proteína. Entonces, sí o sí, este soluto que ingresa tiene que ser un soluto polar. ¿Sí? Si esto fuera un aminoácido no polar, pero grande, que no traspasa, este poro tendría que ser hidrofóbico. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es la asociación con los canales. El canal está cerrado generalmente, se une el ligando, se abre el poro, pasa el soluto. ¿A favor o en contra de su gradiente? Es una pregunta. A favor. Bien, a favor de su gradiente. O sea, de dónde está más concentrado a dónde está menos concentrado. ¿Sí? Otro ejemplo son las carrier. ¿Qué hace? Sí. ¿Alguien habló? Capaz flashé. Bueno. ¿Qué hacen las proteínas carrier entonces? Son estas proteínas que tienen acá un huequito, como si fuera el sitio activo de la enzima, pero no le digamos así, es un sitio de unión, digamos, de la molécula. Y acá podría ser, no sé, un aminoácido, azúcar, nucleótidos, ¿sí? Pongámosle que es un aminoácido. Estas carrier suelen ser más para moléculas grandes, ¿sí? Por eso está esto marcado. Las canal es más común en los iones, ¿sí? O sea, este tipo de proteína lo que más traslada son iones que son superpolares, tipo los que habíamos visto antes, sodio, potasio, calcio, cloro. Es lo más común que movilice este tipo de proteínas. Y por eso aclara esto del polo, no puedo decir poro polar o hidrofílico, porque como son iones, son superpolares, ¿sí? Tienen una carga neta muy grande. Bueno, volviendo a las carrier. Entonces, la proteína tiene esta estructura, acá tiene un sitio de unión, aparece el aminoácido, se une al sitio de unión y la molécula, la proteína, cuando la molécula está unida, ¿sí?, en su sitio de unión, cambia la conformación. Y cuando cambia la conformación, le permite ingresar hacia el otro lado, por ejemplo, al interior de la célula. Y luego, cuando ya ingresa, la proteína vuelve a su estructura original. O sea que sería muy parecido a una enzima. O sea, adapta su forma. Dependiendo del soluto. Pero sí está lo que vos decís del cambio de conformación, el cambio de estructura. O sea, está así, por ejemplo, la molécula entra y entonces cambia y la deja pasar y vuelve a estar así. Y entonces aparece otro aminoácido, se engancha y la deja pasar y vuelve a estar así. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, características de la difusión facilitada por proteínas. Los solutos traspasan la membrana a través de las proteínas transportadoras. ¿Sí? Siempre hay proteínas transportadoras, que pueden ser proteínas canal o carrier. Ocurre a favor del gradiente, o sea,
siempre es, hay muchos aminoácidos por fuera, poquitos adentro, entonces empiezan a meter aminoácidos o abrir los poros y meter iones. Es un proceso espontáneo, de la misma forma que la difusión simple y tampoco requiere de energía. Las proteínas canal son específicas para... esto no lo dije, pero cada proteína, carrier o canal, es específica para una molécula o para un guión, ¿sí? O sea, existe la proteína que pasa alanina y nada más, ninguna otra aminoácido. Hay proteínas que pasan ácidos grasos y nada más. Hay proteínas que pasan glucosa y fructosa, galactosa, no. Ribosa tampoco, solo glucosa, ¿sí? O sea, esos sitios de unión son bastante específicos, sobre todo en las carriers. Las carriers son súper específicas. Existe una proteína carrier para cada aminoácido, para cada monosacárido, para cada nucleótido. Un montón, básicamente. Las canales son específicas hasta ahí, o sea, son un poquitín menos específicas. A veces como que les cuesta un poco más darse cuenta si es un sodio o un potasio, pero son igual dentro de todo específicas. O sea, quédense con la idea de que todas estas proteínas son bastante específicas. Bueno, y como les dije, las canales son, en general, movilizan iones, ¿sí? Potasio, sodio, cloro, calcio. Su apertura puede estar mediada por un ligando o mediante cambios de potencial, o sea, cosas de voltaje de membrana, que bueno, es un tema que no vemos, que les voy a mostrar algo así muy rápido, pero no nos importa. Y bueno, las proteínas carrier en general permiten el transporte de moléculas polares de mayor o no polares a veces, pero cosas grandes, ¿sí? Aminoácidos, monosacáridos, nucleótidos, o sea, monómeros, ¿sí? Monómeros o lípidos. Así que, siempre. Y todo esto tiene una velocidad máxima de transporte, ¿sí? Porque recuerden que son proteínas, como las enzimas, o sea, en un momento se satura, no puede estar mete un aminoácido, cambia de conformación, larga el aminoácido, vuelve, mete el aminoácido, cambia de conformación, mete hacia adentro el aminoácido, vuelve. Ese proceso tiene una velocidad máxima. La apertura del canal, cierra, apertura, según el ligando, se abre, pasa, se cierra, se sale el ligando, vuelve el ligando, se abre, o aunque no tenga el ligando, ¿sí? Hay una velocidad máxima en la que pueden movilizarse y hacer ese proceso, ¿sí? Eso como para que quede ahí de recordar que estos también son proteínas y que tienen sus formas de sus velocidades para hacer las cosas. Bueno, ahora vamos a ver transporte activo, así que vamos a hacer un recreo ahora, ¿sí? Son 42, 52, bueno, volvemos a 56. Sí. No, volvemos a las 16. ¿Saben qué? Hagan un recreo largo. Porque no queda mucho. Bueno, gracias. Nos vemos en un rato.